Bienvenidos a este curso de griego del Nuevo Testamento. El día de hoy tendremos la clase número 9, que trata, entre otros temas, sobre las voces media y pasiva en el tiempo presente y en el modo indicativo. Veremos también los llamados verbos defectivos y algunos otros puntos en esta lección. Como siempre, vamos a comenzar con el vocabulario que hay que aprender y que está en el libro guía de este curso, que está en la descripción del video. Comenzamos. Alá, que se traduce como más, pero o si no, y es una conjunción. Acuo, yo escucho, seguido, y ahí lo van a entender un poco más cuando terminemos esta clase, seguido por el caso genitivo o el acusativo. Jamartolos, pecador. Apokrinomai, que es un verbo defectivo, que también en la clase de hoy día vamos a ver qué significa eso, y se traduce como yo respondo, seguido por el caso dativo. Arjo, que significa yo reino, seguido con el caso genitivo, y con voz media, asunto que también vamos a ver el día de hoy, se traduce como yo comienzo, ¿ya? Así que este verbo arjo puede tener al menos dos acepciones, dependiendo si está con voz media o no, asunto que vamos a repasar luego. Ginomai, que se traduce como yo llego a ser. Bueno, ahí dice seguido por predicativo nominativo y no por el acusativo, que es lo que pensaríamos en primera instancia. Dierjomai, que es un verbo defectivo también, que se traduce como yo paso por. Eiserjomai, verbo defectivo también, que se traduce como yo entro. Exerjomai, yo salgo, también verbo defectivo. Erjomai, yo vengo o yo voy, también es un verbo defectivo. Joti es una conjunción que se traduce como que o por qué. U, que es una partícula de negación, se traduce como no y tiene algunos cambios según si va antes de una vocal o si hay un espíritu rudo. Uk y ug en cada caso. Por uomai es un verbo defectivo que se traduce como yo ando. Sosdo, que se traduce como yo salvo. Y jupó, que es una preposición, que con genitivo se traduce por y con acusativo se traduce debajo de o bajo. Ya las preposiciones, como los comenté en clases anteriores, si bien tuvimos una clase con varias preposiciones, a medida que el curso va avanzando vamos a ir agregando otras preposiciones. Como siempre, esto es lo que ustedes tienen que memorizar como parte de esta clase. Vamos a ver un poco qué son las voces media y pasivas en el modo presente indicativo, que es el modo y el tiempo que hasta ahora hemos visto. Hay tres voces en griego: la activa, la media y la pasiva. Las voces activa y pasiva se usan tal cual como en el español. Un breve repaso. La voz activa indica que el sujeto está en realización. La voz pasiva denota al sujeto como recibiendo la acción. ¿Ya? Ahí vamos a ver un par de ejemplos. Y la voz media representa al sujeto actuando de tal manera que realiza la acción en beneficio propio o participa de los resultados de la acción. Entonces, tenemos acá una breve descripción de la voz activa, la voz pasiva y la voz media. La voz activa, ¿verdad?, es cuando el sujeto realiza la acción. Pudiera ser un ejemplo, yo como. La voz pasiva, sin embargo, es cuando el sujeto recibe la acción. En ese caso el ejemplo podría ser yo soy comido, ¿ya? La voz activa es yo como, yo estoy comiendo algo, y la voz pasiva yo estoy recibiendo la acción, yo soy comido. Sin embargo, la voz media es algo un poco extraño en español. Y si bien nos podemos extender mucho en cuanto a las formas de entender la voz media, para efectos del primer año de griego, lo vamos a tomar tal como aparece
como se está presentando en este curso y en esta lección en particular, y vamos a decir que representa al sujeto actuando de tal manera que realice la acción en beneficio propio. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo luego. Entonces, tenemos ahí un ejemplo que es luo, que ya sabemos. Bueno, luo es yo lavo, ya un verbo que hasta la fecha no hemos visto, pero que viene bien para entender el ejemplo. Luo, yo lavo. Luomain, que está en voz media, se podría traducir como me lavo. Entonces aquí hay se entiende bastante clara la distinción. Luo está en voz activa y se traduce como yo lavo. Luomain está en voz media y se traduce como me lavo. Entonces se entiende bien la diferencia entre que yo lavo, que yo hago una acción, y la voz media, que según la definición es que el sujeto actúa de tal manera que realiza la acción en beneficio propio. Entonces, lu o mai se traduce como me lavo, ¿ya? Yo me lavo para mí, soy yo el que se está lavando con el beneficio de yo estar limpio. Y esa idea se entiende o se conceptualiza como voz media. Ahora, como bien dice ahí, a veces, como en el ejemplo anterior del luo o luomai, la diferencia entre la voz activa y la voz media es bastante obvia, pero generalmente la fuerza de la voz media es mucho más sutil. Hay algunos verbos que tienen tanta diferencia entre las dos voces que un verbo se usa para traducir la voz activa y otro verbo completamente distinto se usa para traducir la voz media. Por ejemplo, y esto lo vimos en el vocabulario, lo voy a subrayar. Arjo quiere decir yo gobierno, mientras que arjomai, que está en voz media, quiere decir yo comienzo. Entonces, un mismo verbo, pero con distinta voz, en este caso, llega en la práctica. Así que eso es un poco la teoría muy simple, ¿no? Detrás de qué es una voz media y una voz pasiva. Ya la voz pasiva, igual que en español, yo recibo la acción, pero la voz media quiere decir que yo realizo la acción, pero para beneficio propio. Y en algunos casos, la distinción entre ambas voces en un mismo verbo puede generar que al traducirlo a español tengamos que traducirlo con palabras muy distintas. ¿Ya? Otros casos no van a ser así y otros sí. Vamos ahora a ver la desinencia de la voz media en el tiempo presente en modo indicativo, que es lo que estamos viendo. ¿Cuál es la desinencia? Son las que están a continuación y las vamos a ver con el verbo luo, que en este caso no es de el famoso verbo luo que hasta ahora hemos visto, que es desato o destruyo. ¿Ya? Tenemos ahí la desinencia, tanto en el singular como en el plural, y la primera, segunda y tercera persona. Los voy a leer. Luomai, desato para mí. Ya esa es la idea de la voz media, que hago una acción para mi beneficio. Luei, tú desatas para ti. Luetai, ella o él desata para sí. Y si nos vamos al plural, tenemos luomeza, desatamos para nosotros. Lueste, ustedes desatan para ustedes. Y luontai, ellos o ellos desatan para sí. Ya este paradigma hay que aprendérselo de memoria y nos entrega la desinencia en el tiempo presente, modo indicativo de la voz media. Entonces ahí ustedes van a poder ver que estas son las terminaciones que hay que aprenderse. Omai, ei, etai, omeza, este y ontai. Vamos ahora a ver las desinencias para la voz pasiva, también en el tiempo presente, modo indicativo. Atención. La buena noticia es que el paradigma es exactamente el mismo que vimos con la voz media de la lámina anterior. Ya, esa es una gran noticia. Así que esto solamente hay que repasarlo. En el tiempo presente, en el modo indicativo, la voz media y la voz pasiva tienen la misma terminación. Así que en este caso,
la traducción solamente sería distinto, y en el caso del luomai, por ejemplo, no es yo estoy desatando para mí, sino que estoy siendo desatado. Esa es la idea de la voz pasiva. Ahora bien, ustedes pudieran preguntarse entonces los ejercicios que se hagan, ¿cómo vamos a traducir, por ejemplo, luomai, cuando veamos luomai? Voy a leer este párrafo. Dice, en el tiempo presente las formas de las voces media y pasivas son iguales, mientras que en otro tiempo son completamente distintas. Y lo que importa es que en el tiempo presente las voces media y pasivas son iguales. En los ejercicios de esta lección, de este curso en realidad, las formas que puedan ser medias o pasivas se deben traducir como pasivas, ¿ya? Así que esa es la instrucción para este curso. Como en el tiempo presente, luomai puede tener forma pasiva, pero también podría ser una forma media. Todos los ejercicios ustedes los van a seguir traduciendo como voz pasiva. Es decir, cuando vean luomai, lo van a traducir como yo estoy siendo desatado o yo soy desatado, ¿ya? No con la traducción de la voz media. Así que eso les va a ayudar en el futuro para que no haya una confusión. Pero ustedes van a saber, y esto les va a servir para cursos posteriores si ustedes quieren seguir con el estudio del griego, que en el tiempo presente, tanto la voz media como la voz pasiva tienen exactamente las mismas desinencias o el mismo paradigma. Así que repasen este cuadrito, por favor. Luomai, luei, luetai, luomesta, lueste, luontai. ¿Ya? Con eso van a tener el dominio en el tiempo presente de las voces media y pasiva. Vamos a ver ahora algunos otros breves temas. Uno de ellos es la preposición jupó, con el genitivo. La preposición jupó con el genitivo expresa la agencia por la cual se ha realizado la acción. Y esto ocurre principalmente con la voz pasiva. Ya van a entender por qué. Por ejemplo, y aquí vamos a ver un ejemplo, jo apóstolos, el apóstol, luei, que eso está en voz pasiva, luei ton dulon, quiere decir el apóstol, jo apóstolos, suelta, ¿verdad? O libera, o desata, luei, ¿a quién? Al siervo, ton dulon. ¿Sí? El apóstol suelta, libera al siervo. Ahora, eso está en voz activa, pero también esto se pudiera expresar con el verbo en voz pasiva. Y aquí es donde entra jupo en la oración. La misma oración anterior pudiera ser escrita de otra manera y en voz pasiva, y sería jodulos, ¿verdad? Jodulos, el siervo, el esclavo, luetai, ¿verdad? Esto está en voz activa, esto está en voz pasiva. Jodulos, luetai, el siervo es desatado por jupó tu apostolu. Y esto es lo que estamos tratando de ver con esta lámina, que cuando la preposición jupó está seguida del genitivo, expresa agencia, es decir, por medio de quién ocurre algo. Entonces, en este caso, jodulos luetai jupó tu apostolu, se traduce como el siervo está siendo desatado o es liberado por jupó el apóstol. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que ahí se traduce por? Porque en griego se utiliza la preposición jupo seguida por el caso genitivo. Y esto ocurre principalmente con la voz pasiva. Nos dice quién fue el que hizo algo. Jodulos luetai jupó tu apostol. El siervo es desatado por el apóstol. Vamos a ver ahora el dativo instrumental, que tiene una idea similar a la anterior, pero un tanto distinta y con el caso dativo, no con el genitivo. El dativo sencillo, sin preposición, a veces expresa agencia o instrumento. Esto no es siempre, pero puede expresar agencia o instrumento, es decir, por medio de qué algo ocurre. Vamos a leer acá el ejemplo, dice egeirontai
to logo, tu curiu. ¿Cómo se traduce esa frase? Son levantados por, ¿ya?, la palabra del Señor. Eikeirontai, son levantados, están voz pasiva. Eikeirontai, to logo dice, y ese to logo es un dativo que no tiene preposición. Entonces, son levantados por medio de la palabra del Señor. ¿Ya? Y ahí que repásenlo bien, porque a primera vista esto uno lo traduciría como Eikeirontai, son levantados a la palabra o para la palabra del Señor. Pero esa no es la idea. La idea es que ellos son levantados por medio, y ahí está el dativo, por medio de la palabra del Señor. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo, y es para comparar. Dice, compare Eikeirontai jupó tu curiu. Son levantados por el Señor. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta comparación? Es que jupó nos permite, que es lo que vimos en la lámina anterior, jupó con el genitivo, nos permiten ver quién es el que realiza la acción. En este caso, son levantados por el Señor. Pero la idea del dativo no es quién realiza la acción, sino por medio de quién. Por eso es que se llama dativo instrumental, ¿ya? Donde lo que está en dativo es el instrumento o el medio por medio del cual se realiza la acción, que en este caso era levantar, ¿verdad? Ellos son levantados por medio de to logo, que está en dativo, por medio de la palabra del Señor. Vamos a ver ahora los verbos defectivos. Repasen bien los verbos defectivos porque es un asunto que a veces genera confusión. Lo que ocurre es que muchos verbos carecen de formas en voz activa, ¿ya? Así de simple, y por eso ocurren los verbos defectivos. Hay verbos que no tienen una forma en voz activa. Por lo tanto, utilizan solo las formas en la voz media o en la voz pasiva, pero con el sentido activo. Entonces, estos verbos están disfrazados de voz media o de voz pasiva, pero es un disfraz solamente porque el sentido real del verbo es la voz activa, ¿ya? Tienen la forma de voz media, voz pasiva, pero en realidad son verbos que se deben traducir en su forma, en su voz activa. Y a estos verbos se les llama defectivos. Por ejemplo, por el uomain, que lo vimos en el vocabulario, tiene la forma pasiva, como luomain. Pero este verbo tiene un sentido activo, como luo. Entonces, este verbo quiere decir yo voy o yo estoy yendo. ¿Ya? No es yo estoy siendo llevado, como uno pudiera pensar de la forma pasiva, ¿ya? Sino que el verbo está disfrazado de forma pasiva por el uomain, pero es un disfraz solamente. El verbo se traduce con su sentido de voz activa. Yo voy o yo estoy yendo. Estos son los famosos verbos defectivos o deponentes también que pueden aparecer en la literatura, en otras gramáticas que ustedes estén consultando. Ya, verbos defectivos o deponentes son aquellos que tienen una forma solamente de voz media o voz pasiva, pero su sentido voz activa. ¿Cómo reconocer estos verbos? Solamente hay que aprenderlos por memorización, por visualización. Por eso ustedes en el vocabulario, cada vez, así como en esta lección, pero en el futuro, cada vez que el vocabulario inserte un nuevo verbo defectivo, entre paréntesis les va a señalar que el verbo es defectivo, ¿ya? Así también en otras gramáticas, porque no hay otra forma de aprenderlo. Los verbos defectivos solamente hay que aprenderlos por memorización, por medio de la visualización. Entonces ustedes cuando vean un verbo, esta gramática les va a señalar que ese verbo es defectivo y ustedes ya van a poder reconocer que a pesar que tenga una forma de voz pasiva o voz media y tenga que aprenderse las desinencias en dicha voz, el sentido de la palabra y al traducirla, la palabra debe traducirla en su sentido de voz activa. Vamos también a ver los verbos compuestos, que esto es algo que también tenemos en español y ocurre en otros idiomas. Es que frecuentemente se anteponen preposiciones a los verbos en forma de prefijo. Entonces, estos son verbos que están formados por un verbo más
una preposición al inicio. El significado del verbo se modifica por la preposición en una manera que muchas veces es fácilmente entendido por el significado común de la preposición. Pero a veces el asunto no es tan fácil. De hecho, a veces el significado del verbo compuesto, es decir, preposición más verbo, no se puede determinar fácilmente por sus partes individuales. Un ejemplo, ek quiere decir de o desde y es una preposición, y pore uomai quiere decir yo voy. Así, ek pore uomai, es decir, la fusión de ek más pore uomai, ek pore uomai quiere decir salgo. Entonces uno como que puede entender un poquito el sentido de la palabra juntando la preposición con el verbo primario. Eso es un caso que uno a raíz del verbo compuesto puede traducir de una manera un tanto lógica a raíz de la preposición por una parte y el verbo por eumai. Pero por ejemplo, en el caso de apokrinomai, que significa que se traduce como yo respondo, el significado claramente no se descubre por la composición de las palabras originales, apo y krinomai. ¿Ya? Entonces, los verbos compuestos, más que adivinarlos por medio de determinar el significado de la preposición más el significado del verbo primario, lo que tenemos que hacer es aprenderlo como otra palabra. ¿Ya? Apokrinomai significa, se traduce como yo respondo, y exporeumai se traduce como salgo. ¿Ya? Así que esto es solamente para que sepan que en griego, como en otros idiomas, también se pueden fusionar preposiciones con verbos, y esa nueva palabra generalmente tiende a tener un significado distinto a simplemente la suma del significado de las partes individuales. Vamos a ver ahora la posición de u, que es una partícula negativa, que se traduce como no. La partícula de negación u precede a la palabra que se hace negativa. Es como el signo menos. Puesto que en la gran mayoría de los casos es el verbo el que se hace negativo, el lugar normal de u es inmediatamente antes del verbo, ya al igual que ocurre en español. Ejemplos, u, luo, se traduce como no desato, no estoy desatando o no destruyo, que también es otra de las acepciones del luo. U, luomai, se traduce como no estoy siendo desatado. ¿Ya? Lo importante es que la partícula u, que es de negación, va antes de la palabra que busca negar. Y como generalmente la palabra que se busca negar es un verbo, yo como, yo no como, la partícula u la vamos a encontrar antes del verbo que se busca negar. Esto es igual que en español y no nos genera ningún inconveniente. Solamente hay que aprenderse la palabra u, que puede variar a uk o ug en algunos casos, según aparece en el vocabulario. Y finalmente vamos a ver verbos con varios casos. ¿Ya? Y lo que ocurre es que hay algunos verbos que prefieren ciertos casos y eso hay que tenerlo presente al momento de la traducción. Muchos verbos están seguidos por el caso genitivo y otros por el dativo para completar su significado. Sin embargo, a pesar de que estos casos pueden ser el genitivo o el dativo, al momento de traducirlos los vamos a traducir como si fueran acusativos. Esa es un poco la idea. O similar. Los verbos correspondientes en español llevan simplemente el complemento directo. ¿Ya? Entonces, vamos a entenderlo ahora con un par de ejemplos. Acuo, teis phoneis. Tenemos el verbo acuo, que es escucho, y después tenemos teifoneis, que está en caso genitivo. Entonces uno podría decir, yo escucho de la voz, pero no es así. Lo que ocurre es que el verbo acuo, como aparece en el vocabulario, prefiere operar con el caso genitivo para completar su significado. Y ese significado completo tiene que ver más bien con completar el verbo, que es escuchar. Y como tiene que ver con completar el verbo, es el complemento directo del verbo y eso se traduce como el caso acusativo. Entonces, acuo,
Teis phoneis no se traduce como yo escucho de la voz, caso genitivo, sino que escucho la voz. ¿Ya? Ahora, también acuo puede operar con el caso acusativo, en cuyo caso igual se va a traducir escucho la voz. ¿Ya? La novedad acá es que acuo también puede operar con el caso genitivo para completar su significado de complemento directo. ¿Ya? Son algunas salvedades solamente que no deberían generar mayor complicación. Tenemos también otro ejemplo que es apocrinomen, yo contesto o yo respondo, to apostolo. ¿Ya? Entonces aquí to apostolo, que es caso dativo, se traduce como a o para. Si bien se traduce como el caso dativo, en este caso, apocrinomai prefiere operar siempre con el dativo, para completar su significado de complemento directo. Por lo tanto, apocrinomai to apostolo se traduce como yo respondo o yo le contesto al apóstol. ¿Ya? Es simplemente una preferencia de ciertos verbos con ciertos casos, cuestión que también se va a explicitar en el vocabulario cuando esto ocurra con otros verbos que vamos a ver en las lecciones siguientes. ¿Ya? Un ejercicio para practicar y que ustedes lo encuentran en el libro guía de este curso que está en la descripción del video. Luontai, Jutoi, Hoi Duloi, Jupo, Tu, Curiu. Ahí tenemos un par de cosas para practicar. ¿Ya? Uno va a ser la voz pasiva, otro va a ser la preposición Jupo. ¿Cómo se traduce esta frase? Estos siervos, Jutoi, Hoi, Duloi, estos siervos son destruidos o desatados, ¿verdad? Voz pasiva, por el Señor, ¿ya? Esa es la idea de la frase y una traducción primaria. Estos siervos son destruidos o desatados por el Señor. Luontai, Jutoi, Hoiduloi, Jupo, Tu, Curiu. Con esto terminamos esta clase número 9 del curso griego del Nuevo Testamento. Ustedes sigan practicando en sus casas con los ejercicios del libro. Y con esto terminamos la presente clase.